Hemos estado, mis queridos hermanos, hablando del testimonio y hemos estado viendo cómo el Señor me llevó a una cárcel en Dallas. Y al llegar allí a la cárcel en Dallas, después de que me habían quitado la Biblia, que para mí era algo bastante trágico, al llegar allí tuve una experiencia interesante con un mexicano que era el jefe del tanque y donde estuvo a punto de cometer una locura allí, pero el Señor intervino. Y entonces resulta que él tenía 2 Biblias. Él no sabía leer y las tenía ya por 3 años. Alejandro se llama, o se llamaba, perdí el rastro de él. Pero de esas 2 Biblias había una Biblia nuevecita que él tenía y otra viejita. Y le dije, ¿por qué no las habías leído? Y me dice, no sé leer. Le dije yo, ¿quieres que te enseñe a leer? Fue y trajo las 2 Biblias. Le dije yo, puedes quedarte tú con la nueva y dame la viejita para mí. Y esta es la viejita que él tenía. No tenía esta cubierta en ese entonces. Esta cubierta sucedió algo muy interesante porque Alejandro llevaba ahí 3 años o 4 años para una condena de 5 años, pero esa cárcel donde estábamos no era lugar para cumplir condenas. Las condenas debían de ser en las prisiones afuera, donde este hombre llevaba 3 años sin recibir un rayo de sol. En cambio, donde van a pagar las condenas, allá tienen sol, allá trabajan, aprenden, estudian, hacen toda clase de cosas. Y entonces, mientras que estábamos allí, él aprendió a leer. Él empezó a compartir con Esteban, su amigo, lo que iba aprendiendo del Evangelio. Y él entregó su corazón al Señor. También Esteban se entregó al Señor y empezaron entonces los hermanos o las personas que estaban allí. Yo tenía un grupito donde estudiaba con ellos y de repente tenían Alejandro, su mamá estaba enferma y entonces los doctores dijeron que ella estaba muy grave y Alejandro dijo, fue donde a mí me comentó acerca de esto y le dije, vamos a orar por tu mami. Y oramos por su mamá y el Señor respondió de una manera que fue evidente para él que el Señor la sanó. Y después la abuela, él se crió más con la abuela y la abuela estaba enferma. Y entonces empezamos a orar por la abuela y el Señor la sanó. Y entonces los demás miembros de allí, presos, cuando tenían enfermo, iban para que oráramos por ellos. Y el Señor se manifestaba. Me gané el nombre de padre, padrecito, decían padre, y veían allá, en una oración antes de hacer esto, y me decían allá padre, y entonces iban a corte, no me puedo ir hasta que no ore con el padre, y venían y oraban conmigo, y ya se iban a la corte, y cuando había un problema, alguna enfermedad, el padre y padrecito y el padrecito. Y entonces de repente le dije yo a Alejandro, vamos a orar para que te muevan de aquí, porque tú necesitas estar en otro lugar. Aunque doloroso, porque teníamos esa relación, empezamos a orar y bien pronto llegó la respuesta. Con lágrimas en los ojos nos despedimos y él se fue para una prisión. Yo me quedé allí y atendí a sus intereses que él ya había iniciado. Y él, estando en esta otra cárcel por allá, él aprendió a cómo trabajar el cuero. Y entonces allí me hizo y me envió la cubierta para esta Biblia. Aquí dice Jaime Espinal, un águila. Puso aquí unas manitas, Isaías 40:31, y me envió esta cubierta desde la otra prisión. Al estar acá en la cárcel, me estaban ofreciendo 49 años de cárcel. Era una propuesta, era para hacer una negociación. Si yo me declaraba culpable, entonces me iba bien y me iban a dar 49. Si yo no aceptaba eso y se llevaba esto, los pronósticos eran mucho más elevada la condena. Tenía 5 abogados, pero para este entonces ya habían renunciado el primero, ya había renunciado el segundo, ya había renunciado el tercero. Quedaba el cuarto y el quinto. Y de repente llegó el cuarto a hacerme una visita. Y cuando estábamos ahí sacó el sobre y me dijo, Jaime, esta es mi renuncia. Yo no quiero continuar con su caso. Su caso está muy complicado.
usted es de Colombia, estaba trabajando con Cartel de Colombia y esto está muy complicado y en ese tiempo eso estaba candente, la cuestión de los carteles. Renunció, me quedé con el quinto, el Señor Jesús, mi abogado. Yo dije, Señor, tú has permitido que todos estos abogados terrenales cesen en su función para que pueda confiar completamente en ti. Y entonces al estar allí, yo estaba teniendo muchas dudas porque nadie me estaba dando estudios bíblicos. Y entonces a veces en las noches me acostaba a dormir y en las noches veía un dedo que me señalaba algún lugar de la Biblia y cuando me levantaba abría la Biblia en ese lugar que se me había mostrado con un dedo y ahí estaba la respuesta a una gran duda que yo tenía. Muchas noches escuchaba una voz que me hablaba mientras dormía y me hablaba mientras dormía una voz y cuando me levantaba quería seguir escuchando esa voz, pero no la podía seguir escuchando. Se me quedaba por allí algún nombre de un libro de la Biblia y buscaba y ahí habían respuestas a las oraciones, a las inquietudes que un servidor tenía. En aquel entonces también mi esposa me dejó. Mi esposa tenía una hija con ella vivía aquí en Orlando, vivíamos en Kissimmee y ella me dejó, me enteré, le perdoné, volvió y fue una cosa de iba y venía hasta que finalmente perdí a mi esposa y a mi hija estando allí en la cárcel. Estaba conociendo más acerca del Señor, estaba conociendo más acerca del sábado. Y entonces se me fue evidente de que después de varias semanas y de estar estudiando, se me hizo evidente de que el sábado era el día del Señor. Y entonces fue un domingo que hice la decisión y dije, el próximo sábado voy a tener mi primera cita con el Señor. Y entonces empecé a contar, descontando los días, faltan 5 días, faltan 4 días, faltan 3 días, faltan 2 días, falta un día. Y era el viernes, yo no sabía que el sábado comenzaba la puesta del sol el viernes, estaba esperando el sábado. Cuando llegué, me acosté a dormir y quiero decirles que el estar allá en la prisión se volvió una tortura para mí, el escuchar todas las palabras obscenas que se hablan ahí en una cárcel. Al principio no me molestaba mucho, pero conforme fue pasando el tiempo, eso se volvió una tortura hasta el punto que yo tenía que dormir con papel higiénico metido en mis oídos, con almohada tapado y a veces así no podía y a veces hasta lloraba de la tortura y tenía que a veces dormir, era orando, hablando con Dios hasta que me quedaba dormido. Pero entonces se llegó el momento en que ese viernes en la noche me acosté a dormir. Temprano el sábado llegó el agente, uno de los agentes que están allí, y cuando llega allá nosotros estábamos en invierno y el aire, la calefacción se había dañado y aventaba puro aire frío en pleno invierno. Entonces el compañero de celda tapó las rejas con papel periódico para que no nos entrara el aire, pero eso estaba prohibido. Y en la noche, entonces en la madrugada, llegó el agente, el oficial, y dijo: el de la celda número 1, levántese. Y entonces el compañero de celda era de los nocturnos y él estaba al fondo del pasillo jugando cartas, solo estaba viendo eso. Pero cuando entonces él me levantó, yo me levanté así, no podía. Tú, sí, y yo estaba en la segunda tarima de la cama y entonces me bajé, quite esos periódicos de ahí que eso no está prohibido. Yo no los puse, no me importa, quítalos. Y entonces los quité y me volví a acostar a dormir. Cuando otra vez el mismo oficial: tienes muchas cobijas ahí, el de abajo. Le dije: no son mías, no importa, dámelas.
Y entonces le di todas esas cobijas y el otro estaba observando, y cuando el oficial se fue y dio la vuelta, el que era el dueño de las cobijas, el compañero de celda, les gritó unas palabras bien ofensivas al oficial. Yo ya estaba acostado otra vez para dormir. Cuando llega él, ¡hey tú! El de la celda número 1, levántate. Y yo decía, no puede ser. Sí, levántate. Cuando me levanto y me dice, ¿por qué me trataste de esa manera? ¿Por qué me dijiste esas palabras? Yo no le dije ninguna palabra. Sí, tú me dijiste. Y me empezó a gritar y a hablar bien feo. Y me dijo, te voy a enseñar una lección. Y habló ahí para que abrieran la reja y me sacó. Y le dice, vas a ver. Me sacó afuera, él estaba bien grande y me agarró del brazo y me dije, te voy a enseñar una lección de tu vida para que jamás me vuelvas a hablar así o vuelvas a hablar así a una persona. Yo le dije, yo en ningún momento lo ofendí, yo no le dije absolutamente nada. Cállate, cantidad de palabras. Y me llevó, me metió a un elevador y me bajó a lo más profundo de allá donde hay puros calabozos, y me llevó allá y de repente me metió en una celda grande sola y dijo, en el momento regreso. Y se fue y no volvía, y se me hacía algo extraño, y lo extraño era de que había completo silencio. Usted podía escuchar si se caía una aguja, y yo me sentía raro, porque para mí 24/7 escuchando puras groserías. Y entonces me acordé de la cita con el Señor. Y yo, pero si hoy es el sábado, por eso el Señor me tiene en este lugar tranquilo, en paz, para estar con Él. Y empecé a alabar al Señor, a cantar al Señor. Y pasaron las horas y llegó el oficial. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás contento? No, ya enseguida vengo y vas a ver lo que te voy a hacer. Y se iba, y se iba. Yo contento, cantando, alabando al Señor. Pasaron las horas del día. Volvió otra vez, que ya voy a venir, vas a ver, que no, puras amenazas, y se iba. Y yo gozándome allí en la presencia del Señor todo el sábado. Fue un sábado maravilloso, mi primer sábado con el Señor. Oiga, después cambiaron de turno y llegó otro oficial, ya cuando estaba por terminarse el día. ¿Usted qué está haciendo aquí? Digo, no sé, me trajo el otro oficial. Déjame miro algo. Y fue a mirar. No, usted no tiene nada aquí. Usted, vete para su celda, vamos para tu celda. Me volvió a llevar para la celda. Y empezó otra vez todo ese ruido y todas esas cosas, pero fue una cita maravillosa con el Señor. Yo le pedí al Señor, Señor, ¿cuál de todas las denominaciones? ¿Cuál de todas las denominaciones es la verdadera? Porque hay muchas y no sé. Y empezó el Señor a permitirme estudiar. Y empecé a estudiar acerca de diferentes denominaciones en la biblioteca, en periódicos, en revistas, en fin. Y entonces empecé a estudiar una por una y veía que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Ninguna. Y dije yo, Señor, me he de quedar sin unirme a ninguna denominación. Y entonces me sentía solo. Yo pensaba que era el único que guardaba el sábado. Nunca antes había escuchado de adventistas ni de observancia del sábado, nada. Y nadie me enseñó, y de repente yo estoy observando el sábado y ya algunos habían sugerido que yo ya estaba un poquito... Y entonces yo era el único que estaba guardando el sábado. Y entonces estudiando las diferentes denominaciones, cuando llegaba algún libro cristiano, escuchaba una vocecita que me decía, cuidado porque hay error en ese libro. Y entonces empezaba yo a estudiar el libro y ¡brum!, ahí veía un error que no estaba conforme a la palabra de Dios. Mayormente del estado de los muertos. Era lo que más frecuentemente veía en los libros cristianos que habían allí. Y así entonces empezaba a estudiar un libro y me llegaba un libro y otro libro por ahí que veía cristiano. Cuidado porque ahí hay error. De repente fui a una celda de uno de los compañeros de allá y fui a visitarlo, y en esa celda sentí esta vocecita que a veces nos habla la conciencia y me dice, mira, ahí en esa pata de esa cama, ahí hay un papelito. Y yo miré para abajo y se veía la puntita de un papelito cubierta con polvo. Y yo decía, pues sí, ahí veía algo, pero yo seguía hablando con el preso.
Y esa vocecita, recoge ese papelito. Y yo hablando con el preso hasta que ya no aguantaba más y le dije yo, mira, disculpa, ¿puedo recoger un papelito que está cubierto de polvo debajo de la patita de aquí de la... Y claro que... Y entonces yo lo agarré, ese papelito, lo quité el polvo, lo abrí. Abierto, era así de este tamaño. Tenía solamente una dirección. Se llamaba The Outpost de King, Texas. Era algo comunitario de ayuda. Y entonces yo dije, de pronto estas personas me pueden ayudar con Biblias. Y entonces les escribí y seguro que sí. Me enviaron una caja de libros en español y una caja de Biblias en inglés. Cuando llegaron esas cajas hicimos fiesta, cada quien podía tener su propia Biblia, teníamos grupos pequeños en inglés y en español y ya cada uno con Biblia, era una maravilla. Estuvimos ahí estudiando la palabra de Dios, contentos, gozosos, pero estas mismas personas que me mandaron la Biblia pasaron unas semanas y después me enviaron un libro. Y cuando me enviaron ese librito, yo escuché una vocecita la que siempre me decía, cuidado porque ahí hay error. Por primera vez escuché en ese librito, no hay error. Yo decía, no puede ser. Entonces leí el título del libro y se llamaba El Camino a Cristo. Y entonces yo estaba anhelando que alguien me confirmara que yo en verdad no me estaba volviendo loco, porque mi primo me había dicho que me estaba volviendo loco, varias personas y varios presos de ahí, un musulmán de ahí que tuve una historia interesante con él, me estaba diciendo que yo estaba volviéndome loco. Y entonces yo quería que un ser humano me dijera, esto que estás experimentando, estás bien, así es. No tenía alguien. Pero entonces cuando llegó este camino a Cristo, empecé a leerlo y haga de cuenta que era como un bálsamo. Estaba saciando mi necesidad de que me confirmaran en la experiencia que verdaderamente estaba teniendo. Y entonces, mientras que era confirmado, no veía ningún error ahí. Y terminé el libro y no vi ningún error y quedé bien saciado. Yo dije, lo vuelvo a leer. Volví a leerlo buscando error y saciando. No encontré ningún error. Y entonces dije yo, voy a escribirle a estas personas. Y les escribí y les dije, disculpe de casualidad, esta señora que escribió este librito, ¿tendrá algún otro librito que haya escrito? Y que me mandan la serie del gran conflicto. Llegaron ahí esos 5 preciosuras de tomo y empiezo yo a leer. Ni comía ni dormía, solo leía. Oiga, y entonces les dije, volví a escribirles a ellos, ¿será que me pueden mandar más de estos libros, pero por cajas para compartirlo? Empezó a llegar el correo, mire, Jaime Espinal, correo, una caja, al otro día otra caja, al otro día llegaba otra caja, y estas cajas, entonces yo dije, tenía una caja del gran conflicto, una caja del deseo de todas las gentes, una caja del camino a Cristo, y entonces empecé a hacer unos paquetes y con una Biblia y empecé a enviarlo con el cocinero, con los de la cocina, lo enviaba para otro piso, con los de la farmacia, lo enviaba para otro piso. Cuando llegaba el correo le decía, llévate esto a otro piso, y se empezaron a diseminar y a repartir esos libros por todos los pisos de ahí de la prisión, hasta el punto que empiezan a enviar papelitos los que lo estaban leyendo y diciendo, ¿cómo podemos obtener más de estos libros? Envíanos más de estos libros, y pidiendo libros, los enviamos para un lado, los enviamos para otro, y esa prisión, allí el Señor se estaba manifestando de una manera maravillosa.